grabar esto. Y entonces, a ver, vamos a ver, por ejemplo. Empezaremos con unos facilitos y así, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí está. Por ejemplo, uno, ¿no? ¿Cuánto vale, por ejemplo, pensemos que x es mayor que uno, ¿no? Y que r es menor que cero, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a infinito de x a la r, por ejemplo, ¿no? ¿A qué le suena? Cero, ¿no? Entonces, por ejemplo, una afirmación sería, por ejemplo, nosotros esperaríamos que el límite, cuando x tiende a infinito de x a la r, pues fuera cero. Para esto sería bueno que recordemos cómo van nuestras definiciones de, en este caso, de límites al infinito, porque las vamos a ocupar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, esa clase debió ser siempre, nunca sé cuál es, pero sí es importante que al menos este, lo veamos rápido para que no se me pierdan tanto. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos pensando en una definición del estilo x tiende a infinito igual a b, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que se tiene que demostrar para este tipo de comportamientos es que para toda epsilon mayor que cero, existe un natural de tal manera que si x es mayor o igual que n, pues esta diferencia es menor que epsilon, ¿no? Entonces, por ejemplo, si de alguna manera quisiéramos demostrar, ¿no? Por demostrar esto, pues entonces, ¿qué es lo que, o sea, lo que tendríamos que revisar es, fíjense, tendría yo que dar un epsilon, ¿no? Y luego debería de encontrar una n, ¿no? De alguna manera, según esta definición que pusimos aquí aquí, empezaría en un epsilon y tengo que encontrar una n que satisfaga esta desigualdad en valor absoluto. Y entonces la desigualdad en valor absoluto es, en este caso sería ver que x a la r sea menor que epsilon, ¿no? ¿Sale? Que en este caso, por los números que estamos trabajando, digo, el x es siempre positivo y el exponencial siempre es positiva, pues realmente lo único que nos interesaría como revisar es que exista un momento en el que pase esto. ¿Están de acuerdo? Entonces, digamos que cómo podríamos obtener ese momento, ¿no? O sea, si la x es mayor que la n, ¿cómo podría yo garantizar esta parte? Pues un poquito aplicando lo que nosotros hemos visto, ¿no? Lo que buscaríamos, y ahorita la ponemos bien, es como aplicar logaritmo de ambos lados, ¿no? ¿Sale? Pues, por ejemplo, aquí eh, la función logaritmo es una función creciente. Si se acuerdan por qué, ¿no? ¿Cuánto es la derivada del logaritmo? Acuérdense, la derivada del logaritmo es 1 entre x, ¿no? Y prácticamente es teorema fundamental del cálculo, ¿no? Entonces es estrictamente creciente, entonces digamos que esto pues no tiene ninguna bronca. Y aquí, a ver, déjenme ver si aquí se puede ver cómo tiene que ser la... Aquí me quedaría r veces el logaritmo de x menor que el logaritmo de e. Ujú. Y entonces aquí me queda que,
A ver, la R es algo que está fijo. Ok, a ver. Entonces, R logaritmo de X y luego despejo esto, ¿no? Me queda R, no, porque me importa la X. Entonces, logaritmo de X es menor que el logaritmo de E sobre R. Ah, pero la R es menor que cero, ¿no? Entonces va a quedar al revés, ¿no? Ok. Entonces basta que el logaritmo de X sea más grande que esto, ¿no? ¿Sale? ¿Y cómo logramos eso? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, entonces, a ver, miren. Aquí sería como aplicar la exponencial, ¿no? Entonces, X mayor, a ver, aquí sería E elevado a la logaritmo de E sobre R, ¿no? O sea, si X es mayor que eso, entonces ya acabé, ¿no? Ahora, lo que necesito definir es una N, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta cantidad? Pues es siempre positiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, para E, el logaritmo de epsilon entre R, una cantidad que es mayor que cero, entonces por la propiedad arquimidiana, existe una N en los naturales, ¿no? Tal que, tal que si, tal que, ¿cómo es esto? Que N supera esta cantidad, ¿no? O sea que entre el logaritmo de epsilon sobre R es menor que N, ¿no? Entonces, sería como buena idea tratar de proponer ese, ¿no? A ver, entonces si proponemos ese, ahora diríamos, bueno, sea X mayor o igual que esta N, ¿no? Entonces, esto implica que, pues, en particular que la X ya es mayor que la exponencial del logaritmo de epsilon sobre R, ¿no? Y luego de aquí aplicamos este logaritmo de ambos lados, implica que el logaritmo de X es mayor que el logaritmo de epsilon entre R. Y bueno, como la R es negativa, R logaritmo de X es menor que el logaritmo de epsilon. Y esto implica que X, ¿cómo es? Ah, sí, que déjenme ver aquí aplicamos exponencia, bueno, que el logaritmo de X a la R es menor que el logaritmo de epsilon. Aplicamos exponencial y me queda X a la R menor que epsilon, ¿no? Entonces, dimos un epsilon, dimos la existencia de una N, de tal manera que si pasa esto de acá. Pues por lo tanto, el límite cuando X tiene infinito de X a la R es cero. ¿De acuerdo? Ahora hice algo extraño. O sea, básicamente lo único que ocupamos es que son inversas y que tanto la exponencial como la logaritmo son funciones crecientes, ¿no?
¿Sale? Digo, este es el límite más básico que uno puede pensar, ¿no? En términos de que se puede resolver en términos de exponencial y logaritmo. Entonces vamos a subirle un poco el nivel a esto. Digo, ahorita, ese es como lo más sencillito, ¿no? Ahora, uno que sí ya está más interesante es, por ejemplo, ver el límite cuando x tiene infinito, ¿no? Del logaritmo de x entre x a la a, ¿no? Ese que se les antoja que sea. A es positivo. Mm, sí, infinito, sí creo. De hecho, no creo que no tiene que ser positivo, ¿eh? O sea, no estoy dudando. Digo que no creo. O sea, ahorita lo vamos a ver en la demostración, pero de pensar. No, sí, ya tiene que ser positivo. Ya lo pensé. Ya lo. Ok. Entonces, si aquí resulta que el exponente crece más rápido que el logaritmo, justamente es por eso que vamos a tratar de demostrar que este límite se hace cero, ¿sale? Y entonces, obviamente, pues en la prueba, ahí vamos a ver que ya tiene que ser positivo, pero ahí va, ¿eh? Fíjense, ¿vale? Entonces, vamos a considerar t igual a, ¿qué les gusta? T igual, t mayor que uno. Digo, estos son como, ahorita van a ser un poquito como auxiliares, ¿sale? Y un b mayor que cero, porque ni siquiera existen dentro de nuestro límite como tal, ¿no? Entonces, de lo que aquí podemos obtener es que si se dan esas condiciones, que uno es menor que t elevado a la b, ¿no? ¿Sale? Eso no tiene, este, eso es fácil. Entonces, ahora, ¿qué implica esto, no? Pues aplico, ya que tengo esta, aplico logaritmo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aplico logaritmo, me queda que el logaritmo de uno es menor que el logaritmo de t elevado a la b, ¿no? Ahora, este, ¿cómo? Déjenme pensar. Ok, entonces ahora, ya que apliqué el logaritmo, ¿cuánto vale el logaritmo de uno? Cero. Déjenme ver. Más bien, a ver. A ver, la primera pregunta es, ¿les queda claro esto? Porque más bien, o sea, más bien lo que voy a hacer aquí no es tanto eso, sino lo que voy a hacer aquí es justificar que o sea, que sí se vale esto de aquí, ¿no? Que uno sea menor que t a la b. ¿Por qué? Porque fíjense, cero es menor que el logaritmo de t, ¿no? O sea, el logaritmo siempre es positivo. Entonces, por ejemplo, aquí pueden multiplicar por el b, ¿no? En este caso, como el b es positivo, nos queda que b logaritmo de t, pues también es positivo, ¿no?
Ahora, a esto le aplicamos la exponencial. Entonces me queda la exponencial de b logaritmo de t mayor que la exponencial de esto por, ya saben, ¿no? E a la x, pues es creciente. ¿Por qué es creciente? Por participación. Por su derivada, que es esa misma. ¿Por su qué? Derivada, ¿Cuánto es su derivada? pues otra vez a la x. Y entonces, su derivada siempre es positiva. Sí, Ok, correcto. Entonces es por eso, o sea, porque nosotros ya conocemos su derivada y dado que su derivada siempre es positiva, pues es por eso. ¿Quién participó? López González. Y aquí creo que hay algún detalle de sus calificaciones, pero ahorita no está terminado, ¿vale? Ni le entiendo. A ver, entonces, ya que tenemos eso, pues ya nada más aquí subo este es como logaritmo de t a la b, ¿no? Entonces este es mayor que 1 y esto es e a la b. Ah, no, espera, t a la b, ¿no? T a la b mayor que 1. Entonces, más bien, si t es mayor que 1 y b es mayor que 0, así es como se justifica así es como se justifica, ¿cómo puedo decir? Que pues sí se vale eso, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí, ahí está. Entonces, digo, para no saltarnos ningún paso, ¿no? Entonces, si t mayor que 1 y b mayor que 0, 1 es menor que t a la b, ¿sale? Y ya con eso empecemos a trabajar. Entonces, lo que voy a hacer va a ser multiplicar por el inverso de, en este caso, de t, ¿no? Digo, t es mayor que 1, pues tiene inverso. Entonces, si multiplico esta desigualdad que tengo, de hecho, t inverso es mayor que 0, ¿no? O sea, si pienso en t a la menos 1, este es mayor que 0, ¿no? Entonces, igual al rato vemos si necesitamos otra cosa. Entonces, si multiplico esto, ¿cómo me queda? Me queda que t inverso, ¿no? Porque ya por el 1, es menor que t a la b por t a la menos 1, ¿no? Que este es t a la b a la menos 1. ¿Vale? O sea, nada más multipliqué la primera por un t a la menos 1. Eso fue todo. Y ahora voy a integrar, ¿no? Esto implica que si yo hago la integral desde 1 hasta x, ¿no? De t a la menos 1 diferencial de t, esto va a ser menor, estoy pensando si menor o igual o solo menor. Mm, Yo digo que menor o igual, porque a lo mejor sí podemos llegar al menor, pero aquí es algo raro. Pero vamos a ponerle por el momento menor o igual. Este es menor o igual a la integral desde 1 hasta x, ¿no? De t a la b menos 1 diferencial de t, ¿no? Y ya luego vemos si necesitamos este, si necesitamos que realmente sea menor estricto, ¿no? Entonces, tendríamos eso, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué? ¿Qué le ven a esto? ¿Qué es esto? Ambas integrales se pueden resolver, ¿están de acuerdo? O sea, ¿cuánto es la integral de 1 hasta x de t a la menos 1 diferencial de t? Logaritmo natural, ¿no? Fíjate. De x, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Entonces, esta es justamente la definición de logaritmo natural, ¿no? Y esta integral, la integral de 1 hasta x de t a la b menos 1 de t, ¿qué integrales
¿Cómo se resuelve esa integral? La única que nos da problemas es el -1, ¿no? Pero en este caso, como la ves positiva, el -1 nunca lo alcanzas, ¿no? Entonces nosotros sabemos que esto se resuelve, a ver, díganme si sí es cierto, como t a la b sobre b evaluado de 1 a x, ¿sí? Y esto es x a la b entre b menos 1 sobre b, entonces lo podemos poner como x a la b menos 1 sobre b, ¿de acuerdo? Pues lo que estamos demostrando es que el logaritmo de x es menor que x a la b menos 1 sobre b. ¿Sí? Ahora, fíjense, nosotros al principio teníamos y aquí es donde, o sea, esto lo probamos para cualquier valor de hecho, para cualquier b, esto se vale, ¿no? Para b positiva, ¿no? Y pues x mayor o igual que 1, ¿no? Porque estamos haciendo el x va de 1 hasta x, ¿no? Para que esto tenga sentido. Aunque bueno, dejen de pensar si el x estuviera al revés, también tendríamos el logaritmo de x. Ajá, pero no podría yo ponerlo como x menos b, tendría que ser 1 menos x a la b, entonces, ¿de acuerdo? ¿Sale? Pero recordemos un poquito qué estamos haciendo, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es, este, tratar de ver este límite y aquí lo único que existe, pues es una a, ¿no? Entonces, aquí le pondremos, bueno, recordemos que a es mayor que 0 y bueno, eso no lo habíamos puesto, pero digamos que ya lo habían comentado, ¿no? Si la a tenía que ser positiva, pues sí, sí tiene que ser. Y entonces ya lo ponemos ahí, ¿no? Entonces aquí recordemos que a es mayor que 0. Y entonces, pues sin tema, ¿no? Se puede elegir b mayor que 0, ¿no? Tal que 0 sea menor que b menor que a, ¿no? O sea, eso lo puedo hacer sin problemas. O sea, siempre que tenga un número positivo, puedo encontrar un número positivo entre 0 y el número, ¿no? O sea, eso es trivial, ¿no? Prácticamente, les diría. Ahora, este, ¿qué pasa ahora entonces? Déjenme pensar. Entonces, tenemos esta desigualdad, ¿no? Automáticamente, el logaritmo de x menor que x a la b menos 1 entre b. Y lo que voy a hacer es dividir todo entre x a la a, ¿no? Entonces, dividamos todo entre x elevado a la a, ¿vale? Entonces, si hacemos eso, esto implica, bueno, obviamente aquí hay una que no pusimos, el logaritmo de x, ¿cómo es? Pues es mayor o igual a 0, ¿no? Porque pues la x es mayor o igual a 1. Y entonces, por ejemplo, si divido esta desigualdad, me queda que 0 es menor o igual al logaritmo natural de x entre x a la a. Y esto es menor que x a la b menos 1 entre x a la a por b, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto al final, ¿cuánto me da? A ver, espérenme aquí. Aquí me faltó algo. Ah, ya vi. A ver, déjenme ver acá. Aquí estoy extrapolando esto, ¿no? Porque ya como que lo escribí como si fuera este va abajo. Como si fuera en el exponente y va abajo. Entonces,
Hasta aquí vamos bien, ¿no? ¿Sale? Ahora, ¿están de acuerdo conmigo? Bueno, este en realidad es como, o sea, fíjense, este es x, déjenlo pongo, x a la b entre x a la a por b menos 1 entre x a la a por b. Entonces, esta cantidad, si se dan cuenta, esta cantidad que está aquí es una cantidad positiva por cómo es x a la a y por cómo es b, ¿no? Entonces, esta cantidad debe de ser menor simplemente a poner x a la b entre x a la a por b sin que tenga que ver este factor que está restando, ¿no? Porque aquí le estamos restando algo. Entonces, esta va a ser más grande. ¿De acuerdo? Y entonces simplemente me va a quedar, y de hecho esto es igual a x a la b menos a sobre b. ¿Sale? Perfecto. Y ya de ahí, a ver, vamos a ver si ya de ahí podemos decir algo. ¿Qué límite era? Se me olvidó. Ok, entonces fíjense. Ahora, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a infinito de x a la b menos a sobre b? De hecho, esto lo pueden ver como 1 entre b por el límite cuando x tiende a infinito de x a la b menos a. En este caso estamos pensando, de hecho, que como, o sea, fíjense, recuerden el, el que hicimos hace rato, ¿no? El que hicimos hace rato era el límite de x a la r cuando r era negativa. ¿Cómo es b menos a en este caso? Pues b menos También a negativo. exactamente es negativo. Entonces, por el límite pasado, ¿no? Esto vale 0, ¿están de acuerdo? ¿Sale? Entonces, fíjense, este límite de aquí vale 0. ¿Y cuánto vale el límite de 0? O sea, aquí lo pones aquí. El límite cuando x tiene infinito de 0 es 0. Entonces, aquí estamos acotando el logaritmo de x entre x a entre 0 y pero su límite vale 0. Entonces, por lo tanto, por el sándwich, ¿están de acuerdo? Esto implica que el límite cuando x tiene infinito de logaritmo de x entre x a la a es igual a 0. ¿Cómo ven? ¿Sí todo bien? Perfecto. De hecho, este límite es bien importante, ¿no? Es de los más importantes, este límite, ¿no? Digo, se pudo haber visto en cálculo 1, no era lo correcto. Digo, tampoco es un crimen verlo. Pero, pues digamos que ya hacerlo bien, pues es cuando ya sabes de verdad. Bueno, en teoría formalmente, cuando ya conoces bien el logaritmo y la exponencial, pues es cuando ya puedes trabajar con estos límites sin que tengas ningún tipo de remordimiento, ¿no? Entonces, pero este límite es de los más importantes. Entonces, corolario. Eh, el límite, digo, creo que no hay mucho que decir. De cuando n tiene infinito del logaritmo de n entre n a la a, puse 0. López, ¿cómo probarías esto? Ay, Dios. Este, O sea,
La lógica nos diría, bueno, si ya probamos el límite completo para todos los reales infinito, pues como que el de los naturales me estoy tomando menos y como que me estoy aproximando a cero también, ¿no? O sea, como que, pues sí es un caso particular, ¿no? Y de hecho sí lo Ajá, es. como de sucesiones, ¿no? Ujú. De hecho sí lo es, ¿no? Nada más que fíjate un poquito en la definición. La definición dice, eh, decimos que este límite es b si para toda epsilon bla, 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 bla. ¿Estás de acuerdo? Entonces fíjate qué es lo que cambiaría, ¿no? Para todo epsilon existe una n tal que si n, aquí en vez de decir x, diría n, ¿no? Entonces, y aquí en vez de decir f de x, diría este xn menos cero menor que epsilon, ¿no? Eso sería la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces aquí, pues realmente, de hecho, la f de n justamente es el x. O sea, si nosotros definimos eh, la sucesión f de n tomando la función original, esa función coincide, o sea, va a ser la sucesión que coincide con la sucesión de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí dirías, bueno, o sea, epsilon mayor que cero. Entonces, por la existencia del límite de la función existe bla, 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 ¿no? Entonces, ahora en vez de tomarnos un x mayor o igual que n, me voy a tomar una n mayor o igual que n, y entonces ahora voy a querer probar que xn es menor que epsilon, ¿no? Pero xn en realidad es f de x, f de n, y que la n ya era mayor, es como una de estas x. Entonces también se cumple para esa y entonces también se cumple. No sé si me di a entender, Sí, sí, sí. ¿vale? O sea, intuitivamente pues me estoy tomando menos términos, entonces pues si más términos sí se van a cero, pues está también, pero la parte formal la acabo de decir, ¿no? Si alguien siente que eso no lo tiene muy claro, trate de hacerlo de manera formal, pero realmente sí es un corolario, ¿no? O sea, es como un caso particular del que ya demostramos, ¿no? Entonces vamos a ponerle este, aquí, tarea moral, ¿no? Escribirlo de manera formal, ¿no? Pero realmente es muy, muy sencillo. Bien. A ver, vamos a intentar, este, híjole, a ver si no me meto en problemas. Ya me ando arrepintiendo, pero a ver, vamos con el 3. Ay, ¿dónde dejé la pluma para escribir? Ya la encontré. A ver. Entonces íbamos en uno, 2 y vamos a ver un tercero. Ahora, más límites. Pues, por ejemplo, en este caso el 3 sería el límite cuando x tiene infinito de x a la a entre a la x. ¿Cuánto creen que vale ese? También aquí la es positiva. O sea, aquí como que ya vimos que la exponencial crece más rápido que el logaritmo, ¿no? ¿Sale? Ahora, ¿quién cree que crezca más rápido? ¿E a la x o x a la a? O sea, la x, ¿no? O sea, por algo se preocupan en la pandemia, ¿no? Entonces, la exponencial crece mucho más rápido, ¿no? Vamos a tratar de probarlo, a ver si no me meto en mucho desastre. Prueba. Entonces, bueno, empezamos diciendo, bueno, A es mayor que cero, pues su recíproco, pues también es mayor que cero, ¿no? O sea, eso no tiene mayor problemas.
Entonces, por el 2, o sea, por el límite 2 que acabamos de demostrar, tenemos que el límite, cuando x tiene infinito, ¿no? De logaritmo de x entre x elevado a la 1 entre a, pues es 0, ¿no? O sea, estoy aplicándole el límite que acabamos de demostrar al recíproco 1 entre a para que me quede este de acá, ¿vale? Ahora, déjenme pensar, ¿eh? Esto no me agrada, pero bueno, a ver. Es que creo que eso no lo vimos en creo que eso no lo vimos en cálculo 1. A ver, fíjense. No sé si, digo, si no lo, o sea, si nosotros tenemos que el límite cuando x tiene infinito de f de x es 0, entonces algo que se cumple es que el límite cuando x tiene infinito de f de x a la a también es 0. ¿Cómo harían este? Esta papa, ¿no? ¿Quién me dice por qué? Por participación. No, nadie se anima. Este es por continuidad. Ni siquiera tendría que probar, o sea, porque fíjense, si nosotros hiciéramos el límite, o sea, imagínense que nosotros quisiéramos calcular el límite cuando x tiende a infinito, ¿no? De f de x elevado a la a, esta operación de elevar a la a es una operación, es una función continua, ¿no? Entonces, acuérdense que en funciones continuas se puede meter el límite, ¿no? Entonces esto me quedaría el límite cuando x tiene infinito de f de x elevado a la a, y esto me quedaría 0 a la a, que es 0, ¿vale? Entonces realmente esto que vamos a ocupar, realmente, pues sí es cierto, ¿no? ¿Sale? Y es por continuidad de elevar a la a, ¿no? Entonces esto lo que nos implicaría es que el límite cuando x tiene infinito del logaritmo de x entre x a la 1 entre a elevado a la a, pues también es 0, ¿no? ¿Sale? Y bueno, vamos a ver, y esto es igual, nada más déjenme traducir un poquito lo que dice aquí, esto es igual al límite cuando x tiene infinito del logaritmo de x elevado a la a entre x, ¿no? Ese límite es 0. Ah, ¿y ahora cómo le hacemos? Ya lo tenemos, pero tengo que hacer un cambio de variable, ¿sale? ¿Qué pasó, López? Dime. ¿Ahí tienes una duda? ¿No? Ah, ok, perfecto. O sea, aquí en realidad, si se dan cuenta, la función le estás aplicando, o sea, la función f de x le estás aplicando una función, ¿no? O sea, la función elevada a la a. Siempre, y el límite está fuera de esa función elevado a la a, pero acuérdense que nosotros sí demostramos en cálculo 1 que siempre que la función que está antes del límite sea una función continua,
el límite puede meterse dentro de dentro de la función, ¿no? O sea, se pueden intercambiar. O sea, aquí lo único que estoy haciendo en esta parte de aquí es intercambiar el límite con A, con elevar a la A. Entonces los cambio y ya no tenemos ningún problema, ¿no? Ahora aquí lo que voy a hacer es un cambio de variable, ¿sale? ¿Se acuerdan cómo hacer un cambio de variable en límites? Digo, no solo en integrales se pueden hacer. Entonces voy a hacer x igual a e a la y, ¿sale? Ese va a ser mi cambio de variable, ¿sale? Entonces lo único que tengo que hacer cuando un cambio de variable es ver que no puedo decir que mi nueva variable, que en este caso va a ser y, se vaya al mismo lugar que x, ¿no? O sea, con eso puedo asegurar que el límite sí se va a respetar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si x tiende a infinito, ¿están de acuerdo que qué le pasa al valor de y? Pues es un poquito difícil de, de ver. O sea, si x tiende a infinito, significa que el exponencial, ¿no? Se está yendo a infinito, ¿no? Pero para que el exponencial se vaya a infinito es porque la y también se está yendo a infinito, ¿no? Entonces, también la y se tiene que hacer forzosamente grande. Ahora, si la y es muy grande, pues también la x, ¿no? Entonces aquí digamos que cuando yo hago este cambio, si la x se hace muy grande, pues obliga a que esta y se haga muy grande, y si la y se hace muy grande, obliga a que esta x, o sea, como que tienen el mismo sentido, ¿no? Entonces no me va a cambiar mi límite, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, esto implica entonces que el límite, bueno, tiene que existir el límite, pero ya vimos que el límite sí existe y que es cero, ¿no? Entonces, el límite cuando x tiene infinito de, en este caso, logaritmo de x entre x elevado a la a, va a ser igual a sustituir, en este caso, el x por e a la y, ¿no? Entonces, esto va a ser igual al límite cuando y tiene infinito del logaritmo, en este caso, de e a la y elevado a la a entre e a la y, ¿no? Pero pues esto se me va a cancelar que pues aquí simplemente me queda y elevado, a ver, ya no. Entonces me queda el límite cuando y tiene infinito de y a la a entre a la y, ¿no? Pero ya hemos visto que este límite era cero, ¿no? Y ese es el límite según yo que queríamos demostrar, ¿no? Digo, bueno, no me vayan a decir como dulce que aquí tiene que ser x, ¿no? ¿Vale? O sea, esa es una variable que se puede llamar x, que se puede llamar y, que se puede llamar z, ¿vale? Entonces realmente ese es el límite que queríamos probar. ¿Todos? Entonces ahora, corolario. Digo que el corolario es lo mismo que de hace rato, o sea, ahora vamos a decir, bueno, el límite cuando n tiene infinito, ¿no? De n elevado a la a entre e a la n, puse 0, ¿no? Para a mayor que cero. Igual se les queda de tarea moral, es lo mismo. O sea, es exactamente la misma explicación de hace rato, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Perfecto, entonces vamos a dar un pequeño break de 5 minutos y regresamos, ¿va? Cuando demostramos el teorema del L'Hopital, seguramente debimos haber visto ejemplos, ¿no? A ver, entonces, ¿sí se acuerdan qué dice el teorema del L'Hopital? Cochín. Aquí está. Teorema del L'Hopital. Bueno, aquí está la demostración.
Básicamente lo que dice el teorema de L'Hopital es que si tú quieres calcular un límite de la forma f de x entre g de x, puedes derivar los dos y volver a recalcular el límite, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está, mira. Calculamos el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 entre x a la x y vimos que eso nos daba e, ¿sale? ¿Cómo ven? Digo, usando el L'Hopital. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos casi el mismo límite, nada más que ahora lo voy a hacer, en vez de hacer 1 más 1 entre x a la x, voy a hacer 1 más x a la 1 entre x, que pues digo, prácticamente es lo mismo, ¿no? Lo voy a hacer en su forma cuando x tiende a 0. Perfecto. ¿Sale? Entonces, que hicimos en cálculo 1 es su versión infinita. Y voy a hacer la versión cuando x tiende a 0. Y sirve que con eso pues ya aprovechamos para hacer otro que no sea ¿no? Que pues en esencia es lo mismo por... ¿Se acuerdan de este lema de límites que dice que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿no? De f de 1 entre x, pues tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, a ver, 4. Vamos a demostrar que el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x a la 1 entre x es e, ¿vale? Entonces, realmente, bueno, este es muy clásico. Entonces vamos para allá, ¿no? Entonces, a ver, ya sabemos nosotros que la derivada del logaritmo es 1 entre x, ¿no? Y, bueno, la derivada del logaritmo evaluado, la derivada del logaritmo de x evaluado en 1, pues es 1, ¿no? Por lo mismo. Ahora, entonces, bueno, ¿esto qué implica? Esto implica que 1 es igual a la derivada del logaritmo de x evaluado en 1, ¿vale? Y esto, por definición de derivada, ay, no lo vamos a hacer con L'Hopital. Está bien. Digo, para que tengamos una que se puede hacer con L'Hopital también, ¿eh? Pero vamos a hacerla con la definición de derivada. Me parece, ¿cómo se dice? Muy bueno eso. Entonces, la definición de derivada es el límite, acuérdense, cuando x tiende a 0, ¿cómo es esto? A ver, déjenme pensar. A ver, acuérdense, f' de x es el límite cuando h tiende a 0. Perfecto, es de f de a más h menos f de a sobre h, ¿no? Entonces aquí sería x. Por ejemplo, aquí la h es la que va a poner como x. Y entonces aquí sería el logaritmo, en este caso del que está fijo, que es el 1, más x, menos el logaritmo de 1 sobre x, ¿no? Siguiendo la definición de derivada. ¿Va? Entonces ahí ya, nada más es la definición de derivada. Y se me va a cancelar ¿no? Porque este es este 0, ¿no? Entonces me va a quedar que esto es simplemente el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo de 1 más x entre x. ¿De acuerdo? Ahora, déjenme ver si tengo que hacer algún ajuste. Ah, bueno, esto es igual. Esto es el límite cuando x tiende a 0 déjenme ver, sería el logaritmo de 1 más x elevado a la 1 entre x, ¿no? Perfecto. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es aplicar exponenciales. Entonces aplico exponencial de ambos lados. Pues fíjense, del lado del 1, pues la exponencial del 1 pues es la exponencial. Y del otro lado va a ser la exponencial de límite
¿no? Sería, es que si lo puse con esa notación, tendría que ponerlo, lo voy a poner con otra notación para que no haya tema. Entonces, esto implicaría que la exponencial de 1 es igual a la exponencial del límite cuando x tiende a 0 del logaritmo de 1 más x a la 1 entre x. ¿Sale? Y por participación, ¿quién me dice qué hago? Pues metemos el exponencial al límite. Exactamente, o sea, el choro que les he dicho una y otra vez, cuando la función es continua, puedes entonces, por la continuidad de la exponencial, intercambiar el exponencial con el límite. Entonces aquí me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de la exponencial del logaritmo de 1 más x elevado a la 1 entre x. Pero pues la exponencial y el logaritmo se cancelan al ser funciones inversas y entonces esto es el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a la 1 entre x, ¿no? Y bueno, la exponencial de 1 pues es el número e, entonces por lo tanto e es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a la 1 entre x, ¿no? ¿Quién fue el que participó? Cruz Ruiz. Entonces, si se dan cuenta, pues lo demostramos en el hospital, ya me está emocionando. Lo que pasa es que el pasado, el que hicimos para el caso cuando x tiende a infinito, sí lo hicimos aplicando el teorema del hospital, ¿no? Pero digamos que pues, no fue necesario, ¿no? De hecho, hicimos otra versión que pues es aplicar, lo sacamos de hecho por definición de derivada. Si quieres hacemos un paréntesis en esa parte. Fíjate, hubo por ahí alguna clase de continuidad, ¿no? Déjame pensar cuál vendría siendo. Vendría siendo por acá, ¿no? A ver. No, porque aquí es Bolzano Ballestas, ¿no? No, no es cierto. Estos son como ejercicios, ¿no? A ver, entonces déjame regreso otro. ¿Este qué es? Esto sería muy complicado, ¿no? Son los teoremas fuertes de continuidad. Entonces tuvo que haber sido un antes. Intermedio, ese es el de Bolzano. El que no dicen que es el de Bolzano. No, muy complicado, tiene que ser antes. Aquí está, mira, fíjate. Hay una caracterización de continuidad con sucesiones. Ujú. Entonces, acuérdate, una función es continua en A si solo si toda sucesión que converge a A, entonces la sucesión de imágenes tiene que converger a la imagen de la función de límite, ¿no? Entonces, este teorema, digo, es un teorema, de hecho, podría darse la definición de continuidad así en vez de darse con epsilon y deltas. Mm, Pero bueno, es una manera de decir que con sucesiones yo puedo definir la continuidad. Pero fíjate que justamente este teorema, cuando o sea, lo demostramos, pues ya, suponte que sí es cierto el teorema. Y aquí, por ejemplo, si suponemos que la función es continua, lo que me está diciendo el teorema es que el límite cuando n tiene infinito de la sucesión valuada en f es f de a. Ujú. Pero ¿quién es a? Pues a en realidad es el límite de la sucesión, ¿no? Entonces, si te das cuenta, si resumes esto, lo que te está diciendo es que el límite y la función se pueden intercambiar cuando la función es continua, ¿no? Pero viene de esa caracterización de sucesiones que en algún momento les comenté pues, que era muy importante, ¿no? Perfecto. Entonces, sí, perfecto. Cualquier duda, ya saben.
Pues bueno, ya pudimos demostrar que este límite C, que es un límite un poquito más, más interesante, ¿no? Déjenme ver qué más, qué más. Ah, otro. Profe, yo tengo una duda, Sí. rápido. ¿Cómo pasamos de... Ah, no, ahí teníamos límite del logaritmo de 1 entre x sobre x al logaritmo de 1 entre... Digo, de 1 más x a la 1 entre x. Aquí, Sí, sí, sí. ¿Cómo por, pasamos? por propiedades del logaritmo, ¿no? Acuérdate que el logaritmo, o sea, aquí es Ah, un... ok, sí. Perfecto. Perdón, gracias. Bien. Entonces ahora vamos con el siguiente límite. 5. El límite, cuando x tiene infinito, de x a la 1 entre x, ¿cuánto creen que da este? Es la raíz xésima de x, ¿no? Este límite debería ser 1, ¿no? Prueba intuitivamente, pero vamos a demostrarlo, ¿no? Tú sabes, empecemos. El límite, cuando x tiene infinito, de x a la 1 entre x, esto es igual, ¿de acuerdo? Al límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, de 1 entre x a la x. ¿Están de acuerdo? Hablen hoy o callen para siempre. Ok. Esa propiedad de cambiar límites infinitos por límites por 0 por la derecha también la vimos en cálculo 1, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que voy a hacer es poner el 1 entre x a la x en su forma. A ver, entonces, sí necesitamos repasarlo. No hay bronca. Entonces, a ver, fíjense, déjenme ver. Eso debería estar en la parte de límites, ¿no? Entonces, a ver, debería de ser por ahí aquí estamos viendo, ¿qué estamos viendo aquí? Su continuidad. Entonces, debería estar por aquí, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Ah, lo de sucesiones de Cauchy. No, está muy difícil. 21, límites laterales. Límites de las funciones trigonométricas, ¿no? Que recuerden, saben muchas cosas ustedes, ¿no? Este es el límite de la suma, el límite de quién sabe qué, el del cociente. Hicimos una parte, o sea, no lo hicimos completo y sí una parte se quedó de tarea moral, pero sí hicimos una parte, nada más que no me acuerdo en qué exactamente, cuándo lo hicimos. Ah, miren, aquí está, Javier. Es esta proposición. Demuestra que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de 1 entre x es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x cuando existe alguno de los dos límites, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí supusimos que existía el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, y demostramos, digo, haciendo las cuentas pertinentes, que el límite cuando x, a ver, déjame ver aquí que... Pues sí lo hicimos todo completo, mentira, a ver. No, sí lo hicimos todo completo, mira, porque aquí supusimos que existía el límite de E0 por la derecha y llegamos a que el límite de infinito también es el mismo, ¿no? Y supusimos que si el límite cuando x tiene infinito era L, entonces existía el de la derecha y también era L. Lo que teníamos con tarea moral era el caso cuando el límite pudiese ser menos infinito o infinito, ¿se acuerdan?
Pero en este problema no estamos en ese caso. O sea, en este problema este límite no va a ser infinito ni menos infinito. Entonces, esta proposición que está aquí es suficiente, ¿no? Vale, todas estas notas las pueden, si las pueden checar, ¿no? En la página, y así las quieren revisar con más calma, ¿no? Entonces, pero esa es una proposición muy clásica, ¿no? Cambiar de límites infinitos a límites cero por la derecha es algo muy popular, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer, digo, ya de siguiente entrada es cambiar esto a la definición con exponencial y logaritmo, que ya vimos. Entonces esto es la exponencial, ¿no? De x por el logaritmo de 1 entre x, ¿no? Pues aquí nada más le estoy metiendo la definición de la exponencial como nosotros la dimos en el curso, ¿no? Ahora, vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Por la continuidad, esto es la exponencial del límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por el logaritmo de 1 entre x, ¿no? ¿Vale? Lo voy a poner nada más de una manera mañosa. Esto es la exponencial del límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo de 1 entre 1 entre x, ¿no? ¿Vale? Solamente lo estoy poniendo como un quebrado, porque es lo mismo, ¿vale? Y aquí creo que sí vamos a hacer la trampa del hospital, ¿no? Que fíjense, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 entre x, déjenme pensar, ¿eh? ¿A dónde se va este? Se va infinito, ¿no? Este. Es más bien para aplicar el hospital, ¿no? Tendría que hacer al revés. A ver, vamos a ver. Si no, pues ya tendremos que... O sea, más bien no tendría que hacerlo como x entre 1 sobre el logaritmo de 1 entre x. Yo creo que eso sería lo más correcto. Porque de hecho así me queda de la forma 0 entre 0. O sea, este se va a infinito lo de abajo y lo de arriba, entonces esto se va a 0 y el de arriba se va a 0. Creo que eso es más adecuado, ¿no? Pues nada más lo reescribo como este quebrado aquí. Y entonces aquí aplico el famosísimo teorema del L'Hopital, ¿no? Vamos a derivar a ver si se acuerdan de cómo derivar. Este es el límite cuando x tiende a 0. La derivada del de arriba es 1, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuánto me da la derivada del de abajo? La derivada del de abajo sería, ahí está bien fea, ¿no? Porque no me gustó para nada cómo quedó. A lo mejor por eso salía de la otra manera, ¿no? Es que esa derivada va a quedar bien fea, ¿no? Va a quedar el logaritmo al cuadrado. No, creo que sí lo van a tener que hacer como lo había pensado. A ver, entonces esto es, espérenme, porque si no se complica más. Entonces esto es logaritmo de 1 entre 1 sobre x. Y entonces mejor vamos a derivarlo así, ¿no? Entonces aquí sería la derivada del logaritmo de 1 entre x es x, ¿no? Por la derivada de 1 entre x que es menos 1 sobre x cuadrada. Y luego la derivada de 1 entre x pues es menos 1 sobre x cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces se me va a cancelar esto y me queda que esto es la exponencial del límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x, ¿no? Entonces esto es la exponencial de 0, que es e, ¿no? No, no es cierto, la exponencial de 0 no es e, la exponencial de 0 es 1. ¿Sale? Y por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito
de, ¿qué era? De x a la 1 entre x es igual a 1. ¿Dudas? Corolario. Ya hasta se deben de saber de memoria los corolarios, ¿no? El límite cuando n tiene infinito de n a la 1 entre n es igual a 1. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿dudas? No, ninguna, perfecto. Ahora entonces vamos a ver un límite que también está, este está así. Y ahí vimos los más, o sea, los más importantes es este de x a la 1 entre x, y este del límite de 1 más x a la 1 entre x, que es e, ¿no? Que son como los más relevantes. También el que es muy relevante es todos, o sea, bueno, el uno es relevante, pero es muy fácil, ¿no? Luego el 2 sí es muy importante. El 3 no, pues es que todos, ¿para qué les digo? Ay, chole, ¿para qué? Todos estos son como los más importantes, ¿no? El primero porque es elemental, el segundo pues es muy ocupado, el tercero también, este, el cuarto es muy famoso, el quinto también. Entonces, ¿para qué les digo? Creo que todos son muy importantes, ¿vale? 6. Por ejemplo, el límite cuando n tiene infinito de c a la 1 entre n con c positiva, ¿cuánto creen que vale? ¿Cuánto creen que vale el límite de la raíz enésima de una constante? Entonces, este límite vale 1, o sea, piénsenlo como, no sé, raíz cuadrada de 9, ¿no? Por ejemplo, este es 3, ¿no? Pero si le van subiendo si le van subiendo, el número se tiene que ir como aplastando, ¿no? Para que no se mueva tanto. A ver, denme un minuto. Bueno, el límite es 1, ahorita lo vamos a probar. Denme un segundo nada más.
Ok, entonces, sigamos, ¿no? A ver, entonces vamos a probarlo. De hecho, es muy sencillo de demostrar ¿no? Ya hicimos los más difíciles. Entonces, prueba. Pues simplemente agarramos y hicimos, bueno, a ver, tomamos el límite cuando x tiene infinito de c a la 1 entre x, ¿no? Entonces le aplicamos la definición simplemente de esto, entonces esto nos queda, que para esta parece una exponencial, pero no es una c. Entonces aquí c. Le aplicamos nuestra definición de límite, entonces esto es x de e a la 1 entre x, ajá, logaritmo de c, ¿no? Y volvemos a aplicar lo mismo de siempre, ¿no? Por la continuidad, pues esto es el límite, el exponencial, ¿no? La exponencial del límite cuando x tiene infinito, ¿no? De 1 entre x por logaritmo de c, ¿no? Pero pues el límite cuando x tiene infinito de 1 entre x puse 0, entonces realmente este límite de aquí arriba es 0, entonces esto es e a la 0, que es 1, ¿sale? Entonces, por lo tanto, el límite cuando x tiene infinito de c a la 1 entre x puse es 1, ¿vale? ¿Dudas? ¿Por qué lo pasamos a exponencial, el C? ¿Cómo? O sea, del Ah, primer paso al segundo, eso es lo que ya no entendí. es nada más la definición, acuérdate que a la x es e a la a por logaritmo de, no, es e a la x por logaritmo de a. Ah, ok, sí, sí, ya recordé, sí, gracias. Ok, entonces, ok, perfecto. Entonces, nada más vamos a ver, déjenme ver. A ver si no me meto en problemas. Vamos a ver una última, ¿no? Entonces, pero ahorita la improvisamos. Es 7. Digo, esta, no sé si la vi. Ahorita me dicen si ya la vimos en algún momento. 0 menor que a menor que b. Entonces, el límite cuando n tiene infinito de la raíz enésima de a a la n más b a la n es b. ¿Ese lo vimos en algún momento? Ok. Entonces, vamos a probar esto. ¿Sale? ¿Alguien quiere participar y probarlo? No, nadie, de verdad. ¿Me van a dejar morir solo? A ver, entonces, vamos a intentarlo, ¿vale? Bueno, a ver, vamos, nuestras hipótesis nos dicen que A es menor que B, ¿no? Entonces, si elevo a la potencia n, ya saben cómo es la derivada de esto, pues esto es estrictamente creciente, entonces a la n es menor que b a la n. O creo que incluso se puede demostrar esto con propiedades elementales de desigualdades, ¿no? Haciendo una inducción. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, esto implica que a la n más b a la n es menor que 2 veces b a la n, ¿no? Porque aquí es como si estuviera poniendo, o sea, lo estoy aplicando en esta parte, ¿no? Entonces, déjenme pensar qué es lo que podemos hacer. También tenemos, por ejemplo, que b a la n es menor que a la n más b a la n, porque pues aquí le estoy sumando un término.
Y bueno, si juntamos las desigualdades nos quedaría esta, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora saco la raíz enésima y entonces me quedaría que la raíz enésima de b a la n, ¿no?, es menor que la raíz enésima de a la n más b a la n, y esto es menor que la raíz enésima de 2 veces b a la n, ¿no? Entonces, simplificando esto, me quedaría que b es menor que la raíz enésima de a la n más b a la n, y esto es menor que sería la raíz enésima de 2 multiplicado por b, ¿no? Perfecto. Y ahora lo que haría es sacar los límites, ¿no? Entonces el límite cuando n tiene infinito de b, pues obvio es b, ¿no? Y luego el límite cuando n tiene infinito de la raíz enésima de 2 por b, pues bueno, es el producto de los límites, aquí me queda b, y este ya demostramos que es 1, entonces este también vale b, ¿no? Por el anterior. Y entonces ahora sí, por el sándwich, esto implica que el límite cuando n tiene infinito de la raíz enésima de a la n más b a la n, pues es 1, no, no es cierto, es b, ¿no? Y aquí me quedó b y yo al final poniéndole 1, ¿no? Entonces este límite es b, ¿de acuerdo? ¿Dudas? Perfecto. Y ya basta de límites, ¿no? O sea, ya creo que estos son los límites más importantes de exponencial y logaritmo, y con eso podemos dar por concluido el tema de logaritmo y exponencial. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, un pequeño, bueno, como paréntesis, sería como un pequeño resumen de lo visto hasta ahora, ¿no? Sí, así a muy, muy grandes rasgos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto, ¿no? De acuerdo al temario. Bueno, vimos definición de integral, ¿no? Que es como el primer tema y esto, que es como el... Y luego vimos teoremas fundamentales, ¿no? Valor medio, ¿no? Y integrales impropias, ¿no? Luego el tema de métodos de integración. Digo, ese no lo vi yo, pero lo vieron sus ayudantes. Luego, después de este tema de métodos de integración, sigue el logaritmo y exponencial, que es el tema que acabamos de ver. Luego de ahí sigue aplicaciones de la integral. Y luego de ahí sigue el tema de series. A muy a grandes rasgos, ¿no? Estamos hablando. Entonces, por ejemplo, nosotros ya vimos de definición integral, ya vimos esto, tema fundamental, ya vimos métodos de integración, ya vimos logaritmo y exponencial y ya vimos series. El otro tema que estaba por ahí es un tema que es opcional, que dado que es opcional, pues no le vamos a dar importancia. Y si se dan cuenta, realmente ahorita ya nada más nos falta para terminar bien el temario, ver el tema de aplicaciones de la integral, ¿no? Que va a ser el tema en el que nos vamos a enfocar, yo creo que pues esta semana y pasando el 30 de agosto. Digo, tenemos como un mes para ver aplicaciones de la integral, creo que pues es más que suficiente, ¿vale? Digo, el 30, acuérdense que el 30 de agosto empieza cálculo 3. Voy a explicar cómo se va a evaluar cálculo 3, cuáles son los temas de cálculo 3 y posteriormente vamos a empezar como si fuera un repaso lo que nos haga falta de cálculo 2, ¿no? Para más o menos empezar por ahí del 20 de septiembre con temas de cálculo 3, ¿vale? Entonces,
Si se dan cuenta, pues realmente ya nada más nos falta abordar el tema de aplicaciones de la integral. Y pues ya todo lo demás, pues más o menos, bueno, ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos. Entonces, tenemos un mes para ver todo eso, ¿no? Entonces creo que es bastante amplio. Entonces, este es lo que vamos a hacer. Déjenle corto aquí porque